Parques. Gracias por participar el día de hoy. Hoy vamos a tener como tal, que ya se van conectando otras personas. Bueno, les vamos a presentar por acá. Bueno, y como tal, con la serie de webinars que hemos tenido para el apoyo a la implementación de nuestro programa de parques ecoindustriales, hoy vamos a tener nuestro tercer webinar, que lo llamamos Finanzas Sostenibles, Criterios ASG e Instrumentos Disponibles para la implementación de proyectos sostenibles asociados a API. Hoy vamos a tener el gusto de contar con Andrea Prada. Ella es especialista en finanzas sostenibles para el WWF en Colombia, sí. Ella es consultora en financiamiento verde del Ministerio, fue consultora en financiamiento verde para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la empresa de acueducto Alcantarilla de Bogotá, para Banco Mundial, para el Instituto de los Recursos del Mundo y para el PNUD, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad de los Andes, con maestría en gerencia de proyectos también de la Universidad de los Andes y con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Mérida. Ella hoy nos viene a contar todo el tema de lo que hay ahora en finanzas sostenibles, hablamos un poco de los criterios ASG y también para profundizar en cómo podemos financiar todos esos proyectos que estamos diagnosticando desde el programa. Entonces, antes de darle la palabra y darle la bienvenida y agradecer a Andrea por estar el día de hoy con nosotros, pues es de aclarar que todo el tema de nuestras capacitaciones lo hacemos con el único objetivo de fortalecer como tal el conocimiento, todo el tema de finanzas sostenibles, de financiación verde, y no tenemos ningún interés, ¿sí? O una relación comercial al respecto, y solamente es con un fin completamente informal. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Andrea. Andrea, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y te doy la palabra para que te puedas presentar e iniciar la presentación. Hola, pues Oscar, muchas gracias por esa presentación. Buenos días a todos, bienvenidos. Sé que poco a poco se van uniendo. Entonces, pues nada, quisiera como agradecerles a todos como por unirse a esta sesión. Yo creo que acá la idea es aprender pues varios conceptos, varias opciones, digamos que hay de financiamiento desde distintas fuentes y cómo se ve esto también desde el mercado, digamos, financiero, desde el sector financiero, para que pues se entienda, digamos, si uno quiere aplicar a un financiamiento como una empresa o como una, sí, como una empresa corporativa, qué debe mostrar ante estos financiadores que están buscando los inversionistas, pero también qué oferta, digamos, también tiene el sector público para esto. Entonces me enfoqué un poco en el tema del sector financiero y cómo el sector financiero lo ve y también un poco desde el sector público, pero inicialmente me gustaría también hablarles un poco de qué es lo que están buscando estos sectores, o sea, ellos pues qué definen como un tema de verde o sostenible, qué es lo que buscan como financiar. Entonces, la verdad, también lo otro que quería decirles es que me gustaría que por favor me interrumpieran a medida de que pues realizo la presentación. Realmente pues es mucho mejor si de pronto pues hacemos más dinámico, entonces los invito como a levantar su mano y pues digamos que ahí les habilitamos como el micrófono para que se presenten y de pronto realicen las preguntas que tengan. Entonces también pues como una invitación a eso. Entonces, iniciamos un poco, digamos, la sesión está dividida en dos partes. Y les puedo poner acá creo que ya están viendo, ¿cierto? Sí, correcto, correcto. Listo. Para las Entonces, personas que de pronto dicen que no tienen audio, no se preocupen, ustedes levantan la mano cuando quieran participar y yo mismo les habilito el audio. Entonces, no hay problema ahí, ¿sí? Yo mismo se los habilito para que puedan hacerle las preguntas a Andrea y hacer toda la sesión muy dinámica. Entonces, yo voy a estar muy atento para toda, cuando quieran participar o socializar alguna pregunta. gracias, Oscar. Sí, de acuerdo. O sea, por favor, si tienen alguna duda, de una vez, creo que eso nos ayuda como a entender un poco el tema, porque acá hay varios conceptos que son como complejos. Entonces, pues sí vale la pena como detenernos en algunos espacios. Entonces, como les decía, primero, dime. Bueno, ahí te quería interrumpir con algo, y es algo que siempre mencionamos, es nosotros sabemos
que sí hay personas de las áreas financieras de nuestras empresas y parques priorizados, pero también hay personas de las áreas de proyectos, áreas ambientales, y que a veces estos temas se vuelven un poco técnicos, profundos, pero como siempre les decimos, la idea es que podamos aprender y fortalecer esos conocimientos, entonces no hay ningún problema en que surja alguna inquietud, alguna duda, entonces háganlo completamente libre, ¿sí? Estamos para revisar todo ese tema. Solo quería eso adicional. Genial, genial. Listo. Entonces, pues un poco, voy a hablar un poco del financiamiento sostenible, digamos, más o menos de qué se trata, como a nivel internacional, cuáles son esas negociaciones internacionales en términos de medio ambiente y de financiamiento, como un poco para dar ese contexto global y ya después lo aterricemos un poco en nuestras empresas. Entonces, por eso voy a hablar de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza para las corporaciones o empresas. Entonces, como es importante saber qué necesita una empresa para demostrar que es sostenible, ¿sí? Y eso, pues, desde la visión del sector financiero se le llama ESG en inglés o ASG, que son los criterios ambientales, sociales y gobernanza, que deben demostrarle un poco al inversionista o a los financiadores. Y finalmente, pues me gustaría también mostrarles un poco qué instrumentos o mecanismos financieros hay para la sostenibilidad. Entonces, hay unos instrumentos privados desde el sector bancario, pero también hay unos instrumentos públicos, digamos, ofrecidos pues un poco más desde el gobierno. Entonces creo que con eso podríamos como cerrar la presentación. Espero que alcancemos a cubrir todos estos temas. Voy a tratar de ir rápido, pero sí me gustaría que si de pronto ya voy muy rápido, pues levanten la mano, me pregunten y demás. Listo. Entonces, ¿en qué estamos en financiamiento sostenible? Pues digamos que inicialmente, y el tema se empezó a medir desde el tema de cambio climático. Entonces, pues esta fue una medición que hizo una organización, una ONG que se llama Climate Policy Initiative, donde midieron a nivel mundial más o menos cómo está el financiamiento para cambio climático. Entonces, pues voy a empezar desde la derecha. Si ustedes ven en la derecha, la mayoría de las inversiones fueron a la mitigación de los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, ¿sí? A la disminución de las toneladas de CO2. Y eso es lo que hemos visto muy activo, digamos, en Colombia y en el mundo. No tan fuerte el tema de la adaptación. No sé si, pues supongo que ya varios han hablado de estos temas, que es prepararnos para el cambio climático, de todos esos temas, digamos, para prepararnos para eventos, pues que van a ser cada vez más frecuentes y más extremos, como el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Esos son, digamos, las inversiones en adaptación. Entonces, por ejemplo, ahorita Colombia, pues se va a enfrentar al fenómeno del niño que acabó de empezar, donde van a haber como unas temperaturas muy altas y pues esperan tener algunas sequías. También esto genera pues unos problemas, por ejemplo, con las hidroeléctricas, la producción de energía, y todo eso necesita unas inversiones para prepararnos, y esa es la adaptación al cambio climático, prepararnos para pues todos estos eventos extremos que cada vez son más fuertes y más frecuentes. ¿De dónde vienen los recursos? Entonces, ¿quién financia todo este tema de mitigación y adaptación al cambio climático? Entonces, acá cuando dice DFIs, son las instituciones financieras de desarrollo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia pues tenemos algunas instituciones financieras de desarrollo como locales, como son Bancoldex, Findeter, Finagro, la Financiera de Desarrollo Nacional. Entonces, esas son las nacionales, esas tienen un gran rol y si se dan cuenta, pues esas instituciones promueven que los bancos, pues ya como de primer piso, tengan como unos productos financieros enfocados a estos temas de cambio climático. Los gobiernos también pues hacen sus inversiones que son muy importantes y también digamos la banca multilateral. Entonces, pues si han escuchado, hay un montón de proyectos, por ejemplo, del Banco Mundial, del BID y demás operando. Acá en la mitad donde dice SOS son empresas state-owned enterprises, que son empresas que son parte del Estado. Entonces, por ejemplo, el acueducto y alcantarilla de Bogotá es una empresa pública que también hace inversiones de este tipo. Y pues en la parte de abajo, en la parte roja, vemos un poco el tema más del sector privado, ¿sí? Y nos damos cuenta que es un 50 y 50, o sea, hay un rol muy importante del sector público, pero hay un rol también muy importante del sector privado. Entonces tenemos las instituciones financieras comerciales con 122 billones a nivel mundial. Están incluso los individuos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una casa
y le pone paneles solares y no quiere, digamos, usar la red eléctrica. Eso es una inversión que usted está haciendo en mitigación de cambio climático como un individuo. Y al final, las corporaciones o las empresas. Entonces, todas estas inversiones que en las empresas en las que todos ustedes trabajan, pues también hacen parte de este financiamiento hacia el cambio, hacia la mitigación y la adaptación al cambio climático. Entonces, un poco, pues este es como un panorama de cómo se está viendo esta inversión a nivel mundial. Cada vez está aumentando, cada vez casi que las inversiones están cada vez siendo más verdes y eso pues ha sido muy bueno. O sea, el estudio ha demostrado que cada vez el financiamiento hacia el cambio climático ha mejorado y ha aumentado. Tengo un montón de diapositivas que pronto va a pasar rápidamente, pero se las voy a enviar. En Latinoamérica, esto es un poco más enfocado en Latinoamérica, la imagen no es tan así como la vimos anteriormente. En Latinoamérica hay mucho más el rol de la banca multilateral, de la banca bilateral, es decir, de las organizaciones de cooperación y de desarrollo, lo que les decía, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y no tanto desde el sector privado. Entonces, pues digamos que eso es como una torta que se tiene que cambiar. Digamos que los recursos de los gobiernos son limitados y los recursos de estas bancas multilaterales y bancas de desarrollo también son limitados. Y la idea es que ellos apalanquen cada vez pues movilicen los recursos del sector privado. Y eso se ha visto que ha disminuido, esa movilización desde la banca multilateral al sector privado pues ha disminuido. Y pues desafortunadamente, o sea, a pesar de que cada vez son mayores las inversiones, digamos, sostenibles o de cambio climático, digamos, como en la primera gráfica que vimos, pues son relativamente pequeñas. Acá hay una gráfica de la organización en donde yo trabajo de WWF, donde se estudiaron todos los activos bajo gestión, es decir, todos los fondos, digamos, de capital, todos los fondos de pensiones y demás. Y pues de todos estos que hay, que son, pues, digamos, la primera barra que vemos en la parte superior, pues cada vez vemos que hay menos de la mitad tiene una estrategia de inversión sostenible o responsable. Y pues integración de aspectos ASG, pues también, como son muy pocos estos fondos. Entonces, digamos que a pesar de que cada vez estamos aumentando las finanzas sostenibles, igual siguen siendo relativamente pequeñas. Acá hay otro ejemplo, entonces en el mercado de capitales, pues uno se da cuenta que de los 124 trillones que se mueven en los mercados de capitales, en la bolsa y demás, pues vemos que hay un montón que se van a combustibles fósiles, 8 trillones, pero solo 3.4 trillones pues son realmente como etiquetados como verdes. Esto puede verse como algo, pues digamos, negativo, pero también como una oportunidad. Digamos que las empresas que demuestran que son verdes, pues son más atractivas, digamos, para los inversionistas porque ellos están interesados también en invertir en este tipo de proyectos más sostenibles, más verdes, y pues pueden resaltar más ante un mercado donde pues no se sabe qué es verde y qué no. Bueno, esto lo va a pasar. Listo. ¿Qué ha pasado, digamos, a nivel internacional en las negociaciones? Supongo que pues la mayoría de ustedes, sobre todo los que trabajan en temas de medio ambiente, han escuchado la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas, sobre todo que acá estamos con las Naciones Unidas. En la COP15 de París, pues digamos que se pusieron unas metas de financiamiento climático, en donde pues los países, todos, incluido Colombia, cuando lo ratificó en el Congreso, se compromete a unas metas de financiamiento climático. Y el año pasado se dio las negociaciones en biodiversidad. Entonces hubo una conferencia que se le llamó Kunming Montreal, en donde también todos los países y Colombia, y el gobierno de Colombia muy activo también, pues acordaron, digamos, algunas metas globales de biodiversidad para el 2030. Entonces, una de esas es la meta 15 en términos de biodiversidad y dice que todas las empresas e instituciones financieras, entonces esto va a ser como la tendencia, van a empezar a vigilar y a revelar cuáles son sus efectos sobre la biodiversidad biológica. Entonces ya, digamos que otro tema que es muy importante como tenerlo presente es que el financiamiento sostenible va a ir más allá del cambio climático hacia un tema ya más de naturaleza y biodiversidad. Es decir, ya la vamos a mirar como cómo nuestras empresas y nuestras operaciones pues afectan un poco los ecosistemas en los que vivimos y al revés, cómo pues esa afectación a los ecosistemas también nos van a afectar a nosotros. Esto es un poco como en términos globales y ya lo podemos, digamos, aterrizar. ¿Cómo hacemos entonces como empresa
para demostrar que sí soy verde y demostrarle a una institución financiera que pues sí cumplo como con unos criterios. Entonces, en el mundo de las finanzas a eso se le llama ESG o los criterios ASG o ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, muchas veces los inversionistas, incluso las entidades financieras, le preguntan a las empresas si quieren, por ejemplo, aplicar un crédito verde o emitir un bono verde. Les dicen, bueno, ¿y ustedes qué criterios ASG tienen? Y esto es un poco como se ve. Entonces, ASG, ESG, pues como para tenerlo muy presente, entonces es para integrar los tres temas. El tema ambiental, que creo que es como el que varios ya acá manejan, que incluye el tema de energía renovable, gases de efecto invernadero, eficiencia energética, riesgo climático, gestión del agua, reciclaje, preparación ante emergencias. El tema social, entonces también va muy importante, digamos, es algo muy importante para los inversionistas, el tema de salud y seguridad en el trabajo, beneficios para los empleados, diversidad e inclusión, derechos humanos, comunidades locales, género y el tema de gobernanza. Entonces, usted como empresa, ¿qué estándares éticos tiene? Si tiene pues un buen gobierno de la junta, si tiene un compromiso con sus partes interesadas, es decir, con sus clientes, con sus proveedores, cómo son esos acuerdos, cómo es el flujo de la información, si hay un pago por rendimiento, digamos, a sus empleados y demás. Y también, digamos, un poco cómo se mira tanto, pues, digamos, en los reportes de sostenibilidad. Entonces, pues, varias empresas y las empresas más grandes ya, digamos, reportan todos estos temas en distintos reportes de sostenibilidad. El estándar más común de reporte de sostenibilidad es el GRI, ¿sí? Donde entonces las empresas, entonces estoy mirando la parte derecha, muestran qué impacto tienen sobre los temas sociales, ambientales y económicos, ¿sí? Y como cuál es su impacto como empresa y hablamos de impacto positivo y negativo, ¿cierto? Porque pues su empresa puede tener los dos tipos de impacto. Pero el sector financiero también quiere saber cómo pues el contexto en el que usted está le impacta a usted. Entonces ahorita otra tendencia que es muy importante para los inversionistas quieren saber cómo el cambio climático le afecta a su negocio y eso cómo puede pues, poner en riesgo la inversión. Entonces a eso se le llama la doble materialidad. Es decir, por un lado, pues una empresa tiene que saber cómo impacta su entorno y por el otro, en el lado izquierdo, cómo el entorno afecta a la empresa y puede llegar a ser un riesgo financiero. Entonces, esto es muy importante en el tema de finanzas sostenibles y digamos que ya la Comisión Europea está, digamos, reglamentando esto, en donde pues las empresas tienen que empezar a medir esta doble materialidad y además a reportarla. Entonces, para que pues digamos, pues todos, digamos, las partes interesadas conozcan y además los inversionistas también sepan qué riesgos, pues a qué riesgos están expuestos, digamos, en términos de cambio climático, biodiversidad, por ejemplo, si por ejemplo, nos enfrentamos al fenómeno del niño y hay una escasez y de pronto hay una escasez también de energía eléctrica porque pues los embalses digamos que se empiezan a secar. ¿Eso cómo afecta a su empresa? ¿Eso cómo afecta sus utilidades? Y todo eso es digamos lo que está ahorita midiendo como el sector financiero. Entonces pues hay un marco importante pues un poco amplio sobre cómo una empresa puede involucrar los criterios ASG. Entonces pues está un poco... Oscar, ¿tienes una pregunta? Ah, no, No, es que no. se prendió el micrófono. Bueno, entonces no sé si hasta acá hay alguna pregunta, porque ya voy a ir como paso a paso de cómo una empresa podría, digamos, involucrar estos aspectos, digamos, en sus operaciones. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o continuamos. Listo. Entonces, continuamos. Esto es como lo que a uno le preguntaría un financiador, ¿sí? ¿Usted cómo impacta? Y usted lo puede reportar en sus reportes de sostenibilidad con base a los estándares GRI. Y Y ahora, digamos, la tendencia es cómo le impacta a usted. De hecho, y creo que no sé si ahorita lo incluí en una diapositiva, las empresas que emiten, que participan en la Bolsa de Valores de Colombia, van a estar obligadas a partir de mayo del 2024 a reportar su materialidad financiera, es decir, cuáles son sus riesgos asociados al cambio climático, los riesgos, digamos, financieros del cambio climático. Esto lo van a hacer por una regulación de la Superintendencia Financiera, que ahorita se las muestro para que la revisen.
Pero entonces, digamos, las empresas más grandes de Colombia ya están obligadas a reportar, digamos, cuáles son sus riesgos asociados a cambio climático, es decir, cuál es su materialidad financiera. Si, por ejemplo, hay un fenómeno del niño, su empresa, cómo se afecta su utilidad, sus ingresos y demás. Entonces, hay varias, digamos, fases. Entonces voy a empezar pues en el cuadrito, digamos, izquierdo, en la parte de arriba. Entonces, primero, pues una empresa tiene que plantearse unos objetivos y unas prioridades, ¿sí? Entonces, usted como empresa pues tiene que mirar, bueno, cuál es su prioridad y sus objetivos. Reducir sus emisiones de CO2, eh, tener más financiamiento climático, ¿sí? Como adquirir más financiamiento para este tipo de inversiones y pues tener nuevos proyectos nuevos y existentes, digamos, asociados o sostenibles, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son sus prioridades? Usted tiene que plantearse unos objetivos como empresa. Seguido a esto, entonces, una estrategia de implementación, ¿sí? Entonces, usted tiene que generar unos productos y unos servicios, digamos, que estén alineados con esas prioridades. Es decir, si su meta es bajar sus metas de CO2, pues usted tiene que generar unos productos y servicios que estén alineados con esa meta. También tiene que, pues, digamos, cambiar un poco la toma de decisiones que se toma y las políticas y las condiciones, pues, las políticas, digamos, de la empresa. Entonces, cómo se van a tomar esas decisiones para que cada vez se tengan, pues, se puedan lograr esos objetivos y esas metas. Y en la estrategia de compromiso, pues tiene que haber un compromiso no solo de la empresa, sino también con los clientes, con la industria. Entonces, por eso, pues tenemos espacios como este en el que como industria nos reunimos y tomamos como esa iniciativa de ver cómo mejoramos como industria. Em, y para eso, entonces, pues tiene que haber un compromiso de los accionistas para integrar todos estos temas en las políticas. Entonces, los accionistas tienen que estar comprometidos, también la junta directiva, digamos que esto también tiene que venir de la cabeza y pues tiene que haber una comunicación, una colaboración. Entonces, por ejemplo, si usted está regulado, pues tiene que trabajar mucho, por ejemplo, con las autoridades ambientales locales. Eh, digamos que tienen que haber bastantes alianzas. Entonces, esto es un trabajo, digamos, como integral, como organización. En términos de métricas y objetivos, entonces, además, digamos, de tener una estrategia y unos productos y unos servicios, pues usted tiene que medir su mejora. Entonces, si, por ejemplo, su meta es reducir sus emisiones de CO2, pues tiene que tener unas métricas para poder saber si sí está reduciendo sus emisiones de CO2, unas formas como de estimarlo, de medirlo, para poder, digamos, demostrarlo y reportarlo en sus reportes de sostenibilidad, porque esas son las cosas que va a revisar el financiador. ¿Sí? El financiador va a decir, chévere que usted está reduciendo sus emisiones de CO2, chévere que usted está más comprometido con el medio ambiente, con los ecosistemas alrededor de su empresa, pero pues necesito saber cómo lo midió o cuáles fueron los cambios que hubo en los últimos años. Y pues en términos de gobernanza es muy importante porque eso no lo puede hacer una persona, el de sostenibilidad de la empresa, sino que tienen que haber unos roles a lo largo de las compañías en donde todos tengan unas responsabilidades, incluso pues en algunas empresas se hablan de unos incentivos o unas compensaciones pues por este buen desempeño. Entonces, pues realmente las estrategias ASG, como se dan cuenta, son unas estrategias integrales para que funcionen y para lograr, digamos, esos objetivos, esas prioridades. Entonces, pues voy a ir como más o menos uno por uno con unos ejemplos de cómo se haría. Y esto es lo que uno pues le reportaría, digamos, al financiador. Entonces, por un lado, la Corporación Financiera Internacional, la IFC, generó unas normas de desempeño. Ellos cuando, por ejemplo, van a financiar cualquier proyecto, como mínimo piden que se cumplan estas normas de desempeño. Y pues todos, digamos, los proyectos tienen que garantizar que cumplen con estas mismas. Entonces, por ejemplo, hay un tema de evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales, un tema de trabajo y condiciones laborales, eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación, salud y seguridad de las comunidades. Entonces, también es muy importante que pues, revisemos qué comunidades estamos como, digamos, impactando. El tema de adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos, el tema de los pueblos indígenas y de patrimonio natural. Entonces, pues digamos que esta corporación, digamos que revisa uno a uno estos puntos cada vez que, digamos, va a financiar un proyecto. Y algunos bancos de desarrollo a nivel nacional y bancos locales, pues ya están revisando también todos estos temas a nivel de proyecto.
Entonces son temas que pues todos debemos como abordar en el marco de nuestros criterios ASG. Entonces, en cuanto a las métricas, esto era sobre la estrategia de compromiso, digamos, de cómo nos asociamos. En cuanto a las métricas, entonces, pues un ejemplo muy importante es el tema de CO2. Supongo que ya varias empresas en las que ustedes trabajan están haciendo sus mediciones de huella. Y como saben, pues la medición de huella tiene tres alcances. Un poco el alcance 1, que es la huella de las instalaciones de su empresa y de los vehículos, o sea, los vehículos de su empresa, cuánto se mueven, cuántas emisiones. Un poco aguas arriba, entonces la electricidad y la calefacción que usted utiliza, también qué emisiones está generando, pues por el uso, digamos, de estos, pues de estos recursos naturales. Y un poco, pues también está la cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, los proveedores, sus proveedores, qué emisiones hacia aguas arriba están generando. Y también un poco sus clientes. Entonces, si usted tiene un producto, pues sus clientes, ¿qué van a hacer con ese producto? Si son, entonces, pues realmente, si se dan cuenta, pues las iniciativas son mucho más integrales, no solo miden, digamos, la huella de sus instalaciones, sino también va más allá hacia su proveeduría y también hacia sus clientes. Entonces es muy importante porque el alcance 3 es más difícil de medir, pero pues ya se está exigiendo, digamos, para todas las metas de CO2. Hay varias metodologías para estas métricas, entonces pues acá dejo algunas de las fuentes. Está el protocolo de gases de efecto invernadero, para la definición, digamos, de unas metas. Entonces, bueno, esta es una de las métricas utilizadas, que es el PICAF, que usa también el protocolo de gases de efecto invernadero. Y hay una cosa que se llama las metas basadas en la ciencia. De hecho, hemos hecho pues también con el Pacto Global pues algunas capacitaciones específicas en este estándar. Entonces también les sugiero cómo seguir un poco al Pacto Global con quienes hemos trabajado este tema de las metas basadas en la ciencia o las Science-Based Targets, que lo que hace es que es un estándar internacional para plantearse unas metas de cambio climático, para que sean unas metas, digamos, justas y alineadas con la trayectoria de CO2 que como mundo necesitamos. Entonces, lo que uno hace es que una vez uno tenga su huella de alcance 1, alcance 2 y alcance 3, pues que ya varias empresas pues las están calculando, usted les da como sector por sector, da como una metodología para plantearse una meta. Como saben, por ejemplo, Colombia se comprometió a una reducción de las emisiones en un 51%. Y pues así las empresas están haciendo sus metas de reducción. Entonces, pues esta es como otra metodología que se recomienda. Entonces, todo esto es lo que uno reporta, digamos, en los reportes de sostenibilidad y lo que el financiador pues estaría interesado en conocer. ¿Qué estrategias de implementación hay? Entonces, esto es pues un ejemplo para el sector financiero, que es como con el que más trabajo, pero por ejemplo a nivel internacional varias instituciones del sector financiero dijeron no voy a financiar ningún proyecto carbono. Eso es un ejemplo que está sucediendo a nivel mundial. Cada vez más instituciones financieras no ponen restricciones, por ejemplo, a su financiamiento y trabajo con empresas del sector de carbón, y eso podría pasar con sus industrias. Entonces, de acuerdo a la industria en la que trabaja, de pronto pues hay algunas exclusiones o se enfocan en algunas cosas. Esta es la regulación que les digo de la Superintendencia Financiera, la circular externa 031 del 2021, donde todas las empresas que emiten valores en la Bolsa de Valores de Colombia, pues tienen que revelar sus riesgos, incluir factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ASG, y climáticos, y pues tienen que revelarlos. Entonces, es decir, si yo como empresa grande participo en la bolsa de valores, yo le tengo que decir a los inversionistas que van a comprar, digamos, mis acciones o mis bonos, debo demostrar, decirles, bueno, cuáles son los riesgos que yo tengo como empresa de cambio climático y qué estoy haciendo al respecto. Entonces, pues digamos que esto ya, pues ya va más allá de la teoría, porque realmente las empresas grandes en Colombia ya lo tienen que hacer. Eh, y pues digamos que también, no sé si han escuchado, pero la Superintendencia Financiera también sacó una cosa que se llama la taxonomía verde de Colombia, que es un sistema de clasificación que identifica las inversiones que son verdes y no son verdes.
Entonces ya digamos que todas las instituciones están pues tratando de alinearse con esa taxonomía verde. Bueno, esto como está un poco en el detalle, pero un poco este es como el marco que se usa para revelar los riesgos de cambio climático. Entonces es algo muy parecido. Entonces como que en estos circulitos que parecen una muñeca rusa, pues un poco se inicia por medir cuáles son esos riesgos y oportunidades que trae el cambio climático. Entonces, por ejemplo, los riesgos es, además de que estoy emitiendo bastante CO2, pues también tengo un riesgo asociado a que se inunde la planta en donde trabajo, a que haya una avalancha, a que haya, pues exacto, una escasez de energía eléctrica. Todos esos riesgos, entonces hay que empezar a medirlos. Em, entonces, esa es, digamos, la parte de las métricas. Ya después se hace como una gestión de los riesgos, en donde, pues, una vez son identificados los riesgos, pues se decide si estos riesgos, como cualquier marco de gestión de riesgos, se van a mitigar, transferir o controlar. Entonces, pues se hace también como en el marco de gestión de riesgos que pues la mayoría de empresas tienen, se hace como una gestión de estos riesgos que ya son muy enfocados al cambio climático. Después sigue el tema de la estrategia. Entonces ya pues una vez tengamos pues esas decisiones de cómo mitigar, transferir o controlar estos riesgos, pues identificamos cuáles son oportunidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, conozco pues hay una empresa grande en Colombia, voy a poner un ejemplo muy particular, que identificó que iban a cambiar la norma de los congeladores y neveras en Colombia para usar pues algunas sustancias menos contaminantes. Entonces, eso era un riesgo del negocio porque pues la empresa, digamos, ya tenía como unas neveras, iba a hacer una recompra de esas neveras y iba a comprar unas neveras que de pronto pues seguían como con la norma antigua, pero sabían que eventualmente o próximamente se iba a actualizar la norma de estos refrigeradores. Esa empresa entonces vio esto como una oportunidad y pues realmente tomó la decisión, digamos, de actualizar y, digamos, comprar como los equipos más modernos y más limpios para evitar, digamos, ese costo futuro de que primero pues tuviera que incumplir esta norma, recibiera algunas multas y demás, eh, pero además pues tuvo como un ahorro, digamos, también, porque si no, pues le hubiera tocado hacer como un doble recambio de estos equipos. Entonces, pues eso es como una de las cosas que les permitió identificar esta metodología, digamos que para la medición de los riesgos asociados al cambio climático. Y pues finalmente, ya cuando estos riesgos, oportunidades y esta estrategia se define, pues esta se eleva, digamos, a la junta directiva y a la administración para que ellos hagan seguimiento y que la estrategia sea cumplida, ¿sí? Entonces, de que pues se aborden estos riesgos y pues de que cada vez la empresa esté menos, digamos, vulnerable al cambio climático y pues digamos a la pérdida, digamos, de naturaleza y ecosistemas. Este es un ejemplo entonces de una empresa donde, como les decía, por ejemplo, si hay una restricción o una prohibición de insumos como refrigerantes o combustibles, pues debido a que hay una transición y hay cada vez más como normas ambientales, pues eso es un riesgo, ¿sí? Si hay, por ejemplo, aumento en los fenómenos meteorológicos, eso puede interrumpir la continuidad del negocio. Si hay un tema de precipitación o variabilidad climática. Entonces, pues también las cadenas de suministro de los productos pues van a cambiar. Entonces, de pronto no me va a tocar ir a unos sitios más lejanos y demás. Pero también ellos son oportunidades. Entonces está la oportunidad, entonces lo que les decía, el ejemplo está acá en la mitad, la incorporación de unos sistemas de refrigeración menos contaminantes, pues puede ser una oportunidad de negocio. Y lo otro, por ejemplo, el incluir unas fuentes de energía bajas en carbono, pues de pronto me puede reducir mis costos de energía. Entonces, si yo empiezo como a implementar paneles solares dentro de mi planta y demás, pues eso me va a, a reducir mis costos de energía. Y esto entonces, ¿dónde se reporta? O sea, como que yo para que recojo toda esta información, ¿quién la va a leer? Entonces, acá en la parte final, pues les muestro el GRI, que es el Global Reporting Initiative, con lo que les decía es el estándar de reporte más usado. Si ustedes ven los reportes de sostenibilidad de las empresas más grandes del mundo y de Colombia, usan el GRI. Entonces, pues digamos que el GRI pues, nos puede dar esa herramienta de cómo
pues un inversionista o un financiador puede ver qué tan sostenible es su negocio. También ahorita las normas de contabilidad revisan el tema de sus riesgos, ¿sí? Que son las ASBI y que estas ya están reguladas por la Superintendencia Financiera, como les había comentado. Y están como el proyecto de divulgación de carbono, como el CDP, que también pues es otro estándar que me permite reportar. Entonces, pues digamos, les voy a dar unos ejemplos de algunas empresas que ya lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, ISA, ¿sí? Ya tiene, pues digamos, algunas recomendaciones donde se miden sus riesgos de cambio climático con el estándar TCFD, del Task Force for Climate Financial Disclosure, o sea, que es como los riesgos financieros relacionados con el clima. Entonces, pues ustedes si se meten a los reportes de sostenibilidad de empresas como ISA y también Ecopetrol, ustedes se darán cuenta que esto ya está reportado y pues como son empresas que reciben recursos de inversionistas, entonces digamos que pues deben reportar esto de forma continua. En él también, en su informe de sostenibilidad, pues digamos, incluye todo el tema de riesgos, si se dan cuenta acá está el TCFD mencionado, que son las divulgaciones financieras relacionadas con el clima. Y pues un poco una hoja de ruta, entonces como para recapitular es, primero pues hacemos un diagnóstico de cómo estamos, generamos una estrategia, luego un plan de acción de cómo, pues digamos, cumplimos con esas metas y finalmente la divulgación. Y esa divulgación es para todas nuestras partes interesadas, o sea, para que no solo la empresa haga todo este ejercicio y nadie sepa qué fue lo que hizo, sino que todas nuestras partes interesadas estén involucradas, los clientes, los colaboradores, los proveedores, los inversionistas, se den cuenta de todo este esfuerzo que está haciendo, digamos, la empresa para involucrar sus criterios ASG. Entonces, pues digamos que es todo este esfuerzo, digamos, como un repaso, tener unos objetivos, cambiar sus productos y servicios, tener un compromiso con todos los actores, unas métricas y objetivos, decirle un seguimiento y un tema de gobernanza. Y finalmente, después de esto, entonces se va a la divulgación. Y esa divulgación, como al final, esos reportes son los que ya un inversionista o una entidad financiera revisaría. Eso es un poco cómo se manejan los criterios ASG en las empresas y pues digamos en lo que los inversionistas y pues la banca estarían buscando. Claro, esto es como bien avanzado, toca pues pasito por pasito, uno no pretende que una empresa tenga ya todos sus riesgos de cambio climático gestionados con estrategia de la noche a la mañana. Generalmente las empresas empiezan con el paso uno, que es medir su huella de carbono de alcance uno. Voy a volver a lo de huella, pero bueno, qué pena si los mareo. Alcance uno, que son de las instalaciones de su empresa, después de alcance 2, por el uso de recursos naturales, después de alcance 3, un poco con la cadena de suministros, y finalmente por el tema de sus clientes, aguas abajo. Entonces, cómo sus productos ya afectan aguas abajo. Entonces, digamos que pues ese podría ser como el primer paso. Otro paso que, entonces, eso en cuanto a cambio climático, otro paso es revisar pues estos temas, digamos, de las normas de desempeño. ¿Sí? Digamos que las instituciones financieras ya le preguntan a las empresas, bueno, ¿usted cómo está con las normas de desempeño? Entonces usted puede reportar, mire, en adquisición de tierras, nosotros no tenemos ese proceso, o sí, adquirimos tierras, pero entonces el proceso de reasentamiento es de esta manera. Eh, y pues digamos que esos son los temas en los que están interesados, digamos, conocer los financiadores sobre su operación. Entonces, esto en cuanto a criterios ASG, no sé si por el momento hayan preguntas y pues si no, entonces ya nos iríamos un poco a qué instrumentos financieros habrían disponibles para las empresas, digamos, que demuestran que tienen este compromiso con la sostenibilidad y pues con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. No sé Nos si haya un recuerden que comentario. muchas gracias, Andrea, hasta el momento todo muy claro. No sé si tienen alguna duda, inquietud, la pueden hacer perfectamente. Ya todos tienen habilitado su micrófono. Entonces, simplemente es encenderlo ya y hacer como las inquietudes que tengan frente a cómo aplicar ese tema de criterios IG, que sabemos que muchos de las empresas y parques que tenemos acá les interesa. Entonces, recuerden que pueden habilitarlo en cualquier momento y poderle hacerles las preguntas. ¿Todo claro hasta el momento? No sé, Oscar, si de los temas que he tocado, ustedes han tocado algo similar en las anteriores charlas, como que me da curiosidad eso. En las anteriores, pues vimos
estuvimos viendo más líneas de manera específica con Bancoldex, con la bolsa de valores que podemos aplicar como líneas específicas. Vimos algo de inversión de impacto, pero digamos la profundidad de criterios ESG no los hemos tocado tan hacia profundidad. Entonces, vamos muy alineados ahí. Ah, qué bueno, porque digamos que, pues sí, las empresas muchas veces dicen, sí, yo soy sostenible, yo no tengo ningún impacto y demás, pero no tienen como la manera de mostrarlo. Y digamos que con estos marcos em, y con, digamos, estos reportes de sostenibilidad, pues es la forma en que uno puede como divulgarlo, demostrarlo y como que es fácil de entender para, digamos, para estos bancos y para estos financiadores. Yo te iba a preguntar ahí, voy a dejar al final, pero pues aprovechando que tocamos el tema de las empresas que están listadas en bolsa y que tienen obligatoriedad de presentar sus informes, ¿qué tan a futuro se ve que esa obligatoriedad pase ya a más empresas, a las industrias, a empresas que no estén listadas en la bolsa de valores, pues teniendo en cuenta el crecimiento de todo el tema de los reportes de sostenibilidad y demás? ¿Cómo lo ves en el país y para Latinoamérica? Te quería preguntar un poco Pues eso. mira que eso depende mucho. Inicialmente empezó con las empresas grandes, porque son las que uno espera que tuvieran más capacidad, digamos, de hacer pues todas estas actividades. Y sobre todo porque los inversionistas, pues finalmente ellos lo que miran es el reporte de sostenibilidad de forma muy por encima, o sea, ellos no tienen tiempo de irse a mirar la política de la empresa, los mecanismos de incentivos para los trabajadores, todo eso no, sino ellos miran, ¿cumple con tal estándar o no? Entonces, ¿sí cumple con el TCFD o no? Entonces, creo que inicialmente, y pues se empezó con las empresas grandes, em, de hecho, pues las empresas grandes hasta ahorita, muchas ya lo vienen haciendo, como les mostré, pues, Ecopetrol, Enel, demás, pero otras empresas están apenas aprendiendo cómo hacerlo para mayo, que es cuando es la obligatoriedad. Entonces, creo que es un proceso. Creo que incluso algunas empresas ni siquiera están buscando cumplir con la regulación y van en el camino por su compromiso con la sostenibilidad. O sea, algunas empresas ya, pues ya van por este camino de diagnóstico, estrategia, plan de acción, divulgación, sin búsqueda, digamos, de cumplir con la normatividad. Entonces, también a veces pasa orgánicamente, que hay empresas que lo están haciendo de forma como voluntaria, pero por ahora, pues realmente se está manejando, digamos, pues con las empresas grandes, porque pues se sabe que cumplir con este estándar no es tan sencillo, pero, sí es muy bueno porque los inversionistas buscan eso. Entonces, pues digamos, si una empresa está buscando pues unas bajas tasas de interés, está buscando inversionistas, pues demostrar que ya tiene como estos estándares, pues lo destaca mucho. Demuestra que, por ejemplo, ya midió sus riesgos de cambio climático. Entonces, si le dicen, no, es que el municipio donde usted está es muy riesgoso, a mí me da miedo, pues poner mis recursos allá, uno le dice, no, pues es que yo ya hice esos estudios, yo ya revisé si el cambio climático, estudiamos la vulnerabilidad de la zona. Entonces, también da una muy buena señal de inversión. Entonces, también muchos lo hacen de forma voluntaria, es por ser más competitivos, digamos, en el mercado. Era eso. Listo, perfecto, Bueno, Andrea. Bueno, continuemos, yo entonces, creo que pues lo bueno por es que ahora. ustedes ya habían visto un poco el tema de instrumentos y mecanismos financieros desde el sector privado, que iba a mostrar eso, pero podemos también mirar un poco desde el sector público qué opciones hay. Entonces, los instrumentos y mecanismos financieros, solo como para dividirlo como mentalmente, pues tenemos unos instrumentos, va a empezar en la mitad, privados, que son los créditos, la inversión de aseguramiento, los seguros, ¿cierto? Hay unos instrumentos públicos, ¿sí? Entonces hay unos que son no reembolsables, incluso instrumentos públicos como el de crédito, por ejemplo, por parte de Banca de Desarrollo. Entonces, creo que Bancoldex me dijiste que estuvo acá, entonces que es, por ejemplo, una banca de desarrollo. Sí, Bancor lo tuvimos en una sesión presentando justo la línea sostenible adelante que ellos tienen. Genial. Y hay unos instrumentos internacionales, entonces hay unos temas pues ya más de donación por parte de cooperación internacional y demás. Entonces, pues digamos que hay varios tipos de instrumentos, como les decía, me quedo al final, bueno, hay un tema de donación, que pues es más desde el sector público, pues se le hace un poco más a las ONGs, ¿cierto? Para apalancar un poco pues esas inversiones que son más complejas, por ejemplo, inversiones relacionadas con innovación, con la creación de nuevos desarrollos tecnológicos. Están las garantías o las protecciones de la inversión, entonces pues se han escuchado, por ejemplo, para el sector agrícola.
pues se están tratando de sacar varias garantías de, bueno, si hay un tema climático o de temperatura o de precipitaciones pues extremas, entonces pues hay unas garantías que protegen, digamos, esos cultivos o esas pérdidas, digamos. Una inversión de capital, que entonces pues de pronto un poco lo que vieron de inversión de impacto, ¿no? Muchos inversionistas quieren ser parte de los accionistas pues en los emprendimientos, ¿no? Entonces pues hay inversionistas que dicen pues yo quiero entrar, pero quiero entrar como a tomar decisiones dentro de su emprendimiento y dentro de su compañía. Y está pues el más tradicional, que es el tema del préstamo, del préstamo del crédito. Entonces, pues dependiendo del riesgo, pues sí hay, dependiendo del riesgo, pues también está el elemento. Entonces, por ejemplo, espérate, a ver, es que esta no me gustó. Mm, si, por ejemplo, hay un riesgo muy alto, pues lo que se ha hecho en cambio climático es que se trata de dar una asistencia técnica para disminuir ese riesgo. Y pues, digamos, ahí entraría también como la garantía, digamos, como para disminuir ese riesgo. Ya si hay un riesgo bajo, pues es muy fácil encontrar el financiamiento, ¿sí? Entonces, pues también como que el inversionista pues va a recibir a revisar, digamos, este tema de riesgo para definir qué tipo de instrumento. Entonces, yéndonos un poco más como a la fuente, pues yo quería iniciar con el sector privado, que pues un poco ustedes ya lo vieron, pero no estoy tan segura. Pero entonces esto es un estudio que hizo una organización que se llama SECADI, que se los voy a poner en el chat porque no puse la referencia, sobre los instrumentos verdes que hay en Colombia. Entonces, esto es importante porque es para Colombia, o los productos financieros verdes. Entonces, pues es importante resaltar que el sector financiero genera unos productos financieros verdes, que son créditos, seguros, inversión o ahorro, que están disponibles para proyectos o empresas sostenibles o con impacto positivo en la acción climática. Ese estudio, entonces, ¿qué encontró? Ellos lo que hicieron fue como unas encuestas a casi todas las bancas, digamos, del país, pues que eh, está el Grupo Aval, estaba en Colombia, pero entre esas otras, pero digamos que en los principales, y que encontró, digamos, que había disponible, que esto es pues bien importante y este estudio me parece interesante. Digamos que la mayoría de los productos verdes y están enfocados en transporte, en proyectos de transporte, de vehículos sostenibles, en el tema de construcción. Entonces, sí hemos visto, pues, para el tema de edificaciones, incluso, pues, supongo que los parques, pues, también están trabajando con certificaciones como LEED para sus edificios. Entonces, por ejemplo, pues hay un montón de productos verdes para la construcción de proyectos con estos estándares LEED o EDGE, también que se maneja con el Banco Mundial. Proyectos de energía, entonces, generación de energía solar, generación de energía eólica, ya un poco menos, entonces, para otros temas, como agua, tecnologías de la información, manufactura, AFOLU, que es usos del suelo, ¿sí? Y ese es un tema también, pues, que me gustaría tocar ahorita, y es, bueno, uno cómo hace para invertir, por ejemplo, en proyectos, no sé, de restauración o de, pues, un poco más en el sector rural. Y pues también no está tan fuerte el tema de reducción de residuos, perdón. Entonces, pues acá es importante también ver que hay un rol muy importante de la cartera de primer piso, es decir, de las bancas comerciales y empresariales, pues tradicionales que nosotros vemos. Pues digamos, en la parte amarilla está la banca de segundo piso, que pues es ya la banca de desarrollo, como hablábamos, Bancoldex, Findeter, la Financiera de Desarrollo Nacional y demás. Pero pues si uno se da cuenta, la banca de primer piso tiene un rol muy importante. Y esta gráfica pues fue generada con base en la taxonomía verde Colombia, que es esta clasificación de actividades verdes o sostenibles, pues que sacó la Superintendencia Financiera junto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y pues el DNP y otros. Entonces, pues digamos que de esta manera se están clasificando las actividades verdes. Entonces, pues acá pongo un poco el tipo de productos financieros verdes a los que está, digamos, uno disponible en el mercado desde el sector privado, ¿sí? Entonces están el tema de créditos, pues hay leasing, alquiler verde, préstamos comerciales verdes, eh, préstamos vinculados a la sostenibilidad,
incluso hipotecas verdes. Entonces, pues digamos que este documento me parece bien interesante porque tiene un poco como toda esa gama de distintos productos. Hay unos temas de ahorro, entonces, por ejemplo, hay unas cuentas verdes, unos temas de inversión. em, no todos están disponibles en Colombia, eso sí, lo podemos decir, pero pues digamos que estas son como las distintas opciones. Unos, por ejemplo, seguros paramétricos, entonces que se activan dependiendo de ciertos parámetros. Entonces, por ejemplo, si las lluvias pues son muy extremas, que superan las lluvias que van a haber cada 100 años, el seguro le cubre, porque usted le dice, mire, esto no era una lluvia esperada, realmente esos son los seguros paramétricos, superó el límite, digamos, normal de las lluvias que hay, se activa un seguro paramétrico. Entonces, esta es la forma que, por ejemplo, pues una empresa puede cuidar sus terrenos y acordar ese seguro, pues, con una empresa aseguradora. Entonces, hacer como dejar unos parámetros en términos de cambio climático, a partir de los cuales entonces se activa el seguro. Eso también son como otra de las opciones. Entonces, pues si quieren, miramos un poco como cuáles fueron encontrados a nivel de Colombia, que me parece pues bien interesante. Entonces, en términos de crédito, pues lo que habíamos mirado. Hay un tema de bioeconomía, economía circular, eficiencia energética. em, Hay temas, pues, para temas rurales, servicios públicos, energía renovable, construcción sostenible, movilidad sostenible. O sea, esto es toda la gama de productos verdes que se encontró en el mercado. Miren, modernización y renovación de maquinaria del sector agropecuario, em, inmuebles con criterios de construcción sostenible, lo que hemos dicho de LEED y de EDGE, vivienda con características sostenibles, tecnologías ecoeficientes, vehículos híbridos y eléctricos. Entonces, digamos que estas son líneas de crédito especiales para financiar este tipo de actividades que uno ya puede encontrar en el mercado colombiano. Entonces, esto es muy importante porque si usted como empresa pues está financiando un panel solar o algo de ese estilo, pues ya cuenta como con unos productos financieros en el mercado que podrían, digamos, ser a unas tasas más bajas, incluso concesionadas, eh, pues al ser, digamos, actividades que entran dentro de la taxonomía verde Colombia y pues además son sostenibles. Como saben, pues hay una tarjeta de débito que apoya la reforestación en la Amazonía. Entonces, si usted quiere meter sus ahorros y que sus ahorros, digamos, den cierto aporte en temas de sostenibilidad, pues digamos que es un tema de ahorro. Hay unos fondos de inversión colectiva que tienen algunas actividades asociadas a sostenibilidad. Entonces, hay un fondo de inversión colectiva que invierte en proyectos inmobiliarios sostenibles y hay otro que invierte en temas de bonos de carbono y créditos de carbono. Entonces, pues digamos que también si usted quiere como no sabe dónde meter sus recursos y le interesa de pronto que sus recursos vayan a este tipo de inversiones, pues digamos que ahí está. Incluso estoy casi segura que en este reporte del SECADI, que fue el que escribí ahí en el chat, igual voy a poner la referencia, eh, dice el nombre de la entidad financiera que emitió estos productos. Entonces también es interesante porque si usted ahorita va a financiar o está buscando financiamiento para alguno de estos proyectos, pues podría como aplicar alguno de estos productos financieros verdes que hay en el mercado colombiano. Em, entonces, como les decía, en seguros hay unos paramétricos que me parecen súper interesantes porque dice, bueno, si la lluvia excede la lluvia esperada para 50 años y la lluvia excede, pues que es demasiado extremo, el seguro se activa. O sea, es decir, no era su culpa, es que realmente pues la condición climática fue más allá de lo normal. Entonces es muy interesante porque ya los seguros pues tienen como un criterio de cambio climático mucho más asociado, donde usted puede pues cuidar sus activos. Hay igual pues unos seguros especiales para autos eléctricos e híbridos, para proyectos de energía solar y eólica, y pues de indemnización. Entonces pues también para protegerse porque pues si usted tiene todos sus activos, pero pues llega una helada que le acaba todo el cultivo o toda la producción, pues realmente entonces usted tiene una forma como de protegerse, digamos, contra estos riesgos de cambio climático. Y estas son parte de las estrategias que hablábamos que nos protegen como corporación y como empresa ante los riesgos asociados al cambio climático. Entonces, pues les recomiendo mucho este reporte, realmente es bien interesante porque pues está ajustado a Colombia, no es por allá de otro país y me parece que nos da pues una buena idea de, bueno, cómo podemos financiar esto. Entonces, pues eso en cuanto a instrumentos privados por el momento. Y pues me gustaría entonces hablar un poco de qué instrumentos
ha habilitado el gobierno, instrumentos del sector público más allá de la banca comercial, que de pronto pueden llegar a ser interesantes para algunas empresas. Entonces, pues también para que los tengan en el radar, los instrumentos públicos que voy a mencionar, pues nos permiten también invertir un poco en otro tipo de actividades, sobre todo, por ejemplo, en el sector rural y de usos del suelo. Si yo quiero, por ejemplo, financiar una restauración de un predio, ¿de dónde saco recursos? Porque muchas veces uno dice, pero es que eso no genera retorno, o sea, yo quiero, pues está este predio que está deforestado, degradado y demás, y quiero pues plantar árboles, pero eso cómo lo financio es muy costoso y pues además no me genera ningún retorno, entonces, ¿cómo voy a financiar eso? Entonces, el gobierno ha dispuesto algunos mecanismos e instrumentos financieros para estas empresas que de pronto pues tienen ese interés de recuperar o de trabajar, digamos, en este tipo de acciones, que en algunos casos le llaman soluciones basadas en la naturaleza, en otros lados le llaman pues soluciones para usos del suelo y demás. Entonces, pues también es una pregunta que uno dice, bueno, ¿qué otras opciones uno tiene pues para mejorar esta problemática que hay en el uso del suelo? Entonces, pues voy a mostrar algunos instrumentos. Eh, no traje todos porque me parecía que era como demasiada información, pero pues digamos que sí traje como algunos ejemplos. No sé si ya han hablado de este tema también, Oscar, como un poco de algunos de estos instrumentos. Acá tenemos, por ejemplo, el tema de las regalías, el impuesto nacional al carbono, las compensaciones bióticas que tienen que hacer las empresas. Digamos, en el programa nos hemos enfocado mucho en el tema de incentivos para el tema de eficiencia energética, los incentivos que están por ley, temas de renta, temas de IVA, ese es, digamos, ha sido el foco. Entonces, algunos los hemos explorado, pero no a profundidad en los que veo aquí en pantalla. Creo que ha sido más el foco hacia el tema de incentivos con la parte pública. Sí, con el sector privado hemos explorado muchas líneas y demás, pero con la parte pública sí ha sido más el foco hacia temas de incentivos. Dale, gracias. Listo. No, pues súper bien, porque además yo creo que esto es un tema pues muy importante. Creo que varias empresas están interesadas en, exacto, en trabajar tienen unas tierras y quieren como mejorar esas tierras y no saben cómo de dónde sacar esos recursos o no saben cómo qué opciones, digamos, del gobierno. Entonces, esta creo que son unas opciones que de pronto no conocían y que pueden llegar a verse como una oportunidad. Listo. Entonces, ¿qué pasa con algunas de estas opciones? Y creo que pues vale la pena como el disclaimer. Y toca tener mucho ojo, sobre todo, digamos, no sé pues, si lo han hablado también el tema de mercados de carbono. Entonces, uno, cuando uno habla, primero la compensación. Entonces, cuando una empresa, pues que son riesgos asociados al greenwashing, que eso también es muy importante. Una empresa tiene que ser muy cuidadosa al usar estos instrumentos, digamos, de compensación, porque es peor, pues, que una empresa diga, ay, no, estoy haciendo algo bueno y lo acusen de greenwashing. ¿Qué quiere decir el greenwashing? Que de pronto está tratando de hacer una estrategia, digamos, ambiental más por mercadeo, pero realmente no tiene ningún impacto ambiental y eso es un riesgo muy grande reputacional. Entonces, es importante que cada vez que pues se vaya a financiar o promover algo, digamos, como verde, pues realmente sea que tiene un impacto detrás y pues no sea como este tema de greenwashing de que yo quiero pues mercadearme como verde, pero no tenga pues nada de fondo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando de que estoy compensando mi huella de carbono, una de mis estrategias es compensar mi huella de carbono, tengo que garantizar que realmente estoy compensando mi huella de carbono, ¿sí? Y suena muy tonto, pero es importante porque han habido varios escándalos asociados. Entonces, por ejemplo, el proyecto que yo vaya a financiar, independientemente del instrumento con el que lo vaya a financiar, pues debo mostrar que tenga una adicionalidad, que no era un proyecto que ya otra persona lo había pagado o que igual lo iba a hacer, eh, sí, sino que realmente haya una adicionalidad. Y pues también si es voluntario, pues mejor, o sea, que no diga, o sea, es más, incluso ahora está mejor visto decir no estoy compensando, sino realmente de forma voluntaria, mi empresa quiere apoyar a esta comunidad o quiere apoyar este territorio. Digamos que eso en términos como de mercadeo, pues es mejor visto porque no hay como ninguna intencionalidad detrás. Un tema muy importante, el tema del seguimiento.
¿sí? Entonces a veces se hace un financiación, se dice, no, yo hice un financiamiento o restauré este predio, ¿sí? Pero uno va a ver y a los 5 años y pues resulta que, pues que se taló, ¿sí? Entonces también el tema de seguimiento pues es muy importante. Entonces pues también es importante pues tener en cuenta que los proyectos, y eso ha sido como de pronto una de las críticas de los proyectos, digamos, de siembra de árboles. Como ustedes saben, también hay una regulación asociada a siembra de árboles por parte de las empresas, que por cada empleado hay que sembrar un número de árboles. Pero entonces la siembra sola no es suficiente. Si uno, por ejemplo, tú puedes sembrar un montón de árboles, pero si no les haces un mantenimiento y un seguimiento, pues dentro de unos años siguientes, pues realmente esa siembra no va a ser muy efectiva. Eh, el tema de corrupción. Entonces, pues también eso es muy importante porque muchos de estos instrumentos están regulados, entonces también pues toca estar muy pendiente del tema de corrupción, de que los recursos sí vayan a donde se espera. Y el tema de doble contabilidad para el caso de los mercados de carbono. Entonces, es importante también revisar que si usted compra un bono de carbono, un crédito de carbono, no esté siendo doblemente vendido y varias empresas estén comprando el mismo bono o el mismo crédito de carbono, porque pues eso sí sería muy triste, pues sería una pérdida de los recursos y pues además reputacionalmente sería muy grave. Entonces, pues estos son como unos disclaimers como de varios de los instrumentos que es importante que siempre se tengan en cuenta. Entonces, uno de los instrumentos, y quería hablar, era el impuesto al carbono. Entonces, no sé si varias empresas, pues de las que están acá presentes, pagan el impuesto al carbono. Entonces, como ustedes saben, pues digamos desde la reforma tributaria del 2016, ¿sí? Eh, toda empresa que use combustibles fósiles, pues debe reportar, digamos, y pagar el impuesto al carbono. Pero hay una forma, digamos, de evitar el pago del impuesto al carbono, y es a través, digamos, de un certificado carbono neutralidad que emite el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, pues digamos que esta es una opción en donde usted, en vez de pagar su impuesto al carbono, pues compra su certificado de carbono neutralidad, y con esa parte, digamos que compensa el pago del impuesto al carbono. Esto pues es bastante común, impacta mucho pues a las empresas que usan bastante energía. Incluso, no sé, las aerolíneas son las que, por ejemplo, se ven más afectadas por este impuesto. Eh, ¿qué financia? Pues ahorita el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creó un fondo que se llama Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Entonces, toda la destinación de este impuesto pues va a ir a este fondo, que después pues también va a transferir estos recursos. Entonces, pues esta es uno como de los instrumentos que hay disponibles, que es la no causación del impuesto al carbono, que supongo pues que ya si han hablado del tema de mercados de carbono, pues digamos que ya varios lo conocen. Las regalías. Entonces, como ustedes saben, pues todas las compañías de petróleo y de recursos mineros deben pagar unas regalías por el uso de estos recursos, ¿sí? Desde el 2020, pues los recursos de regalías también se están destinando para protección y conservación ambiental, ¿sí? Entonces, pues esto es bien interesante porque las regalías pues tradicionalmente se usaban para la financiación de infraestructura, de otro tipo de proyectos, pero ahorita para el tema, digamos, de mejora de usos del suelo, de restauración y eso, se pueden usar los recursos de regalías. Em, por ejemplo, ahorita hay una convocatoria abierta para proyectos de regalías, entonces pues las empresas se pueden, digamos, presentar en conjunto con otras entidades para pues, digamos, presentar proyectos y aplicar a estos recursos de regalías. Bueno, acá era mostrar un poco cómo a dónde van las inversiones de regalías, pero si se dan cuenta, pues ya hay unas alocaciones territoriales y ambientales. Entonces, digamos que pues esto es algo relativamente nuevo, o sea, antes del 2020 las regalías no iban para temas ambientales, pero desde 2020 pues el gobierno ya habilitó, digamos, esta posibilidad. Listo. Obras por impuestos. Entonces, pues como ustedes saben, no sé si ya lo vieron, pero entonces todos los contribuyentes que pagan el impuesto de renta,
pueden aplicar a unas obras por impuestos. Entonces, en vez de pagar el impuesto de renta, financian unos proyectos que se presentan a bancos de proyectos con el Departamento Nacional de Planeación y otras entidades del gobierno, ¿sí? Generalmente es en municipios más afectados por el conflicto, Somac y Pedet. Recientemente se pagó el primer pago por servicio ambiental con base en los recursos de regalías. Los pagos por servicios ambientales es cuando uno le paga a una comunidad local porque proteja o conserve un territorio, ¿sí? Entonces se les da como unos recursos para que hagan unas actividades de restauración, para que hagan unas actividades de protección. Entonces, pues ya recientemente, en vez de hacer una obra que antes tradicionalmente era, no sé, una carretera, un hospital, un colegio, más que todo carreteras, digamos, de tercer grado, pues ya digamos que una empresa tiene la opción de, en vez de pagar su impuesto de renta, pues puede hacer un pago por servicios ambientales o unos proyectos asociados a inversión social, económica, ambiental, incluyendo la adaptación al cambio climático y gestión de riesgo. Y pues esto es bien interesante porque muchas empresas quieren como em, ejecutar, digamos, sus actividades ambientales directamente. Y porque al pagar el impuesto de renta, pues digamos que no ven directamente el beneficio en la comunidad en donde operan o en donde se encuentran ubicados. Entonces, estas obras por impuesto y sobre todo asociadas al medio ambiente, pues son una oportunidad que da el gobierno para, digamos, evitar ese pago del impuesto a cambio pues de unos proyectos y pues esto se trabaja pues muy de la mano del gobierno. Entonces, esta es como también una oportunidad pues relativamente reciente, en el 2020 también digamos que se habilitó esa posibilidad. Acá está pues el documento de política que regulaba los pagos por servicios ambientales, que son los que les cuento que es ese pago a las comunidades para que protejan y conserven un territorio. Creo que esta es una de las más conocidas. Todas las empresas, digamos, que tienen que aplicar a un proceso de licenciamiento ambiental para generar sus proyectos, todos los que han pues, presentado su proceso de licenciamiento ambiental, sus planes de manejo, dentro de ese proceso de licenciamiento ambiental tienen que presentar unas compensaciones bióticas, ¿sí? Entonces, decir, bueno, mi impacto sobre el territorio va a impactar este ecosistema de acuerdo al manual de compensaciones, que de hecho ahorita está en actualización por parte de la ANLA. Yo debo pues invertir en unas acciones en unos ecosistemas equivalentes, ¿sí? Y esto debe ser aprobado por la autoridad ambiental. Entonces, dependiendo pues a quién usted le presenta su proceso de licenciamiento ambiental, la autoridad le aprueba esas actividades o no. Pues esto es muy importante porque primero, pues, es una forma en que la empresa privada puede como generar acciones en territorio en términos de usos del suelo. Y pues además es pues indispensable para poder tener el permiso ambiental para tener su operación. Algunas empresas que usan agua, em, pues digamos, de fuentes naturales, entonces también tiene que hacer una inversión forzosa en no menos del 1% del costo del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, yo que trabajaba en la empresa de Acueducto de Alcantarilla de Bogotá, pues que usa un montón de agua de fuentes naturales, pues tenía que destinar un 1% del costo del proyecto a este tipo de inversiones. Y esto, pues digamos, nadie lo sabe. Entonces, por eso es que el acueducto tiene un montón de operaciones en Chingaza, en los humedales de Bogotá y demás. Y pues que financia unas actividades de preservación, de conservación de los recursos hídricos en las zonas hidrográficas afectadas por la empresa directamente. Entonces es interesante porque digamos que esta es como una regulación que hace que las empresas, pues que por ejemplo una empresa como el acueducto que provee agua, que no debería, pues digamos, inicialmente a nadie se le ocurre porque la empresa está protegiendo todas estas áreas, trabajando en el Parque Nacional Chingaza, trabajando para cuidar los humedales. Pues además de que es un servicio que estos ecosistemas le proveen a la empresa, pues también es por regulación. Entonces uno se da cuenta que hay ciertas regulaciones que permiten que hayan inversiones de este tipo. Y pues quería traer un ejemplo de los bancos de hábitat que sirven para ejecutar estos recursos del 1% y además las compensaciones bióticas dentro del licenciamiento ambiental.
Estos pues está en el decreto desde el 2015 y reglamentado por una resolución en el 2017. Entonces los bancos de hábitat, varias empresas ya, de hecho creo que hay 12 bancos de hábitat a nivel nacional, donde lo que hacen es que una empresa establece un área de conservación y restauración, ¿sí? Genera unos planes de manejo, hace unos arreglos contractuales para que por 30 años o entre 20 y 30 años más o menos se conserve y se restaure ese área. Y lo que hace es que le vende a las empresas que están haciendo sus compensaciones bióticas unos cupos. Entonces, si por ejemplo usted tiene que compensar en un ecosistema donde está este banco de hábitat, usted le dice a la empresa que está, digamos, operando el banco de hábitat que le venda, pues le venda en teoría un cupo o una hectárea. Pero lo que le está vendiendo es la garantía de que esa área va a ser conservada y restaurada por 20 o 30 años. ¿Sí? Entonces, esto es como un proyecto o un tipo de proyecto que está como muy, muy en tendencia ahorita para las empresas que, por ejemplo, deben hacer sus compensaciones por las operaciones de los proyectos, por las inversiones que está haciendo, para que ya fácilmente simplemente compra un cupo y ya, y no le toca pues hacer todo el proyecto de conservación y de restauración dentro de su trámite de licenciamiento ambiental, sino sencillamente contrata parte del banco de hábitat para que cumpla con su compensación o con su inversión del 1%. Varias empresas, entre esas Terrazos, South Pole, pues que les recomiendo como que revisen, digamos que ofrecen este tipo de cupos dentro de los bancos de hábitat para el cumplimiento, digamos, de estas obligaciones de compensación biótica y del 1%. Pero además, ahorita está muy en boga, pues además de los créditos de carbono, estos créditos de biodiversidad. Entonces, las empresas de forma voluntaria están comprando, digamos, comprando estos cupos en los bancos de hábitat porque de forma voluntaria la empresa puede demostrar ya para mejorar, digamos, su reputación que está invirtiendo en restauración y conservación de áreas. Esto es pues como un ejemplo pues muy, muy interesante de qué tipos de inversiones, digamos, en usos del suelo se pueden dar. Uy, esto me quedó en donde no era, porque estos son más del sector privado. Pero entonces también quería hablarles un poco pues de otros instrumentos que hay disponibles en los que no entraría tan en detalle, pero están los bonos etiquetados. Entonces las empresas, digamos, y no sé si han escuchado que en Colombia hubo un boom como de los bonos verdes, en donde entonces las empresas estaban emitiendo en la bolsa unos bonos donde le muestran a los inversionistas que las actividades que están invirtiendo son verdes. Unos bonos de impacto que están más a nivel internacional y que se están explorando pues a nivel de Colombia, donde usted no solo demuestra que la actividad que va a ser verde, sino que además tiene unos resultados. Entonces, por ejemplo, el BID ha sacado unos bonos sociales donde le demuestran a los inversionistas que están generando X número de empleos. En términos de compensación, entonces lo que les decía, están los créditos de carbono que pues en teoría permiten que usted compense su huella de carbono de alcance 1, alcance 2, alcance 3, los créditos voluntarios de biodiversidad que están en desarrollo y pues por ejemplo acá en Colombia como se ha planteado, pero pues a nivel mundial hay distintas opciones de créditos de biodiversidad. Un ejemplo es los bancos de hábitat y cómo se pueden, digamos, vender esos cupos como un crédito de biodiversidad. Entonces usted puede decir, mire, es que yo estoy protegiendo estas, no sé, 100 hectáreas por 30 años, porque pues yo, digamos, tengo este cupo en este banco de hábitat que tiene todas las condiciones legales garantizadas para su protección. Y pues las inversiones de capital y crédito que ya habíamos discutido previamente con los productos financieros verdes, ¿no? Donde pues a mí me dan un crédito especial al financiar unas actividades un poco pues más ambientales. Pues no sé, o sea, me gustaría como saber si hasta el momento hay preguntas, digamos que para hacer un repaso un poco. em, Nosotros arrancamos como con los criterios ASG, que son, digamos, los que revisan los financiadores dentro de las empresas, y cómo esos criterios ASG me permiten acceder a distintas fuentes de financiamiento, sobre todo en el sector privado, ¿sí? El financiero
pues para usted darle un crédito verde, le va a pedir que usted cumpla como, digamos, con unos criterios, por lo menos como con las normas. Usted por lo menos puede mostrar que tiene, pues, estos criterios ASG bajo unas normas de desempeño, que tiene un reporte de sostenibilidad, y ya con eso, digamos, usted puede tener un acceso a unos productos financieros verdes. Además de eso, pues también se preguntan, bueno, ¿y cómo hacemos para financiar unas actividades más de usos del suelo, de conservación y de preservación? Entonces, pues el gobierno tiene unos instrumentos relacionados como el impuesto la no causación del impuesto al carbono, las obras por impuestos asociadas al impuesto de renta, las compensaciones bióticas asociadas con las licencias ambientales. Me gustaría ir a la diapositiva para repasar un poco cuáles hay disponibles, que nos permite hacer como estas inversiones ya un poco más, pues, en el sector rural. Porque, pues, si muchas empresas se preguntan, bueno, y yo como tengo un predio, ¿qué hago con ese predio? ¿Cómo hago para invertir? Entonces usted, pues, ya tiene varias opciones. Puede aplicar a un proyecto de regalías, puede, digamos, evitar la causación del impuesto nacional al carbono, puede, digamos, de pronto en el marco de su licenciamiento ambiental, presentar esta compensación biótica ante la autoridad ambiental para, digamos, presentarlo dentro de su licencia y que le permitan hacer como su proyecto. En cuanto a obras por impuestos, en vez de una obra y en vez de pagar el impuesto de renta, usted lo que puede hacer es un pago por servicios ambientales donde usted le apoya a la comunidad que vive en ese territorio. Entonces, pues son varias, digamos, como las opciones que hay de financiamiento para estas actividades que de pronto no son tan rentables, ¿sí? Porque vemos que los bancos por ahora en los productos financieros verdes que vimos, pues financian actividades que tienen cierta rentabilidad y que van a permitirme como un retorno. El gobierno, digamos, tiene una función un poco más de apoyar esas actividades que no son tan rentables por el momento, como son la conservación, preservación y pues restauración de algunos ecosistemas. Entonces, eso también era algo como que quería dejarles como en el radar, porque pues realmente varias empresas tienen predios y no saben cómo qué hacer con ellos, cómo financiar esas actividades, y pues estas son varias de las opciones que habrían disponibles. No sé si hasta el momento hayan preguntas. Bueno, no sé si tienen alguna duda, inquietud. Espera. Pareció, me pareció muy interesante el tema al final de algunas opciones sector público, las cuales podemos aplicar. En algún momento tuvimos como tal una capacitación en mercados de carbono, pero no llegamos con esa profundidad de, bueno, cómo poder aplicar, sí, desde las empresas. Pues creo que ahí podrían surgir algunas inquietudes. Igual les doy la palabra, no sé, a nuestros participantes. Sé que han estado muy concentrados en nuestras empresas parques, entonces no sé si tienen alguna duda, pregunta sobre un instrumento especial o sobre el tema de los criterios ASG, la pueden hacer en este momento. Perfectamente. Bueno, pues mientras se animan, me gustaría darte respuesta. Em, para evitar el impuesto al carbono, ¿sí? Em, varias empresas, digamos, entonces, em, presentan sus certificados o créditos de carbono. Entonces, por ejemplo, hay empresas que los generan ellos mismos, ¿sí? Entonces, hay una empresa que dice, miren, yo consumo combustible, ¿sí? Pero yo además tengo unas plantas que generan energía solar, energía eólica y demás. Yo tengo que certificar eso con unos certificadores apropiados por la ONAC. O sea, no es como que yo mismo los certificados, o sea, digamos los certificados y de carbono, pues tienen que venir como bajo una certificación. Hay algunas famosas como Berra, entonces pues Berra es un certificador que tiene un estándar y esto se le presenta al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente es el que a uno le da el certificado de carbono neutralidad. Entonces dice, ah, sí, Berra dijo que esto sí es un bono de carbono, que se están mitigando tantas emisiones, toneladas de CO2 emitidas. Entonces el Ministerio emite ese certificado de carbono neutralidad y con eso se presenta a la DIAN. La DIAN, eso aprobado por el Ministerio de Ambiente, digamos que la DIAN ya, pues con eso usted puede disminuir su pago de impuesto de renta. Entonces es importante como saber un poco como los actores. Entonces el certificador es importante, que el bono de carbono que usted consiga pues esté, digamos, bajo una entidad, digamos, acreditada para esto.
y además que tiene que pasar por el Ministerio de Ambiente para que a usted le dé la carbono neutralidad. Y ya con eso lo puede presentar a la DIAN. Veo una pregunta de Mónica Restrepo. Si quieres te la leo. Sí, Mónica, gracias por tu pregunta. Nos dice que cuáles herramientas existen para ver la vulnerabilidad de las empresas en términos ambientales y biodiversidad. Pues este tema es súper interesante porque sí es bien particular por cada empresa. Entonces, lo más importante, mirar entonces eso en qué tema va asociado. En temas de vulnerabilidad, que es asociado al tema de riesgo, ¿cierto? Que sería como, primero, usted tiene que hacer pues una matriz de riesgos, ¿sí? Entonces, ¿usted a qué riesgos está expuesto? Que sería como la identificación. No todas las empresas están expuestas a todos los mismos riesgos. Entonces, hay unas empresas que están ubicadas, no sé, en La Guajira. Entonces, ahí el tema, pues, de sequías es mucho más latente que, por ejemplo, en La Mojana, que el tema de inundaciones es más latente. Entonces, primero, yo creo que usted puede ir a los reportes del IDEAM, ¿sí? Están las comunicaciones nacionales de cambio climático del IDEAM, y el IDEAM a usted le dice, dependiendo de dónde usted está ubicado, cuáles son sus riesgos. Entonces, sí, lo importante es primero como tener una georreferenciación de dónde está ubicado su operación, su empresa, los insumos que utiliza, los proveedores o incluso los clientes, o donde, pues, digamos, también mirar qué alcance quiere darle, pero de pronto si usted está pensando más de pronto en su parque industrial, ¿usted dónde está ubicado? Yo me dirigiría un poco a las comunicaciones nacionales de cambio climático del IDEAM, donde a uno le dicen dónde hay más riesgos de inundaciones, dónde hay más riesgos de aumento o disminución de temperatura de acuerdo al cambio climático. Em, entonces, eso es como creo que la principal fuente. Y lo mismo en términos de diversidad. Biodiversidad es algo muy moderno, muy moderno. Está, de hecho, ahorita la ANDI está como generando unas mesas de trabajo con el Instituto Humboldt para identificar, bueno, cuáles son mis riesgos de biodiversidad. Lo mismo, el Humboldt sacó unos mapas de huella humana. Entonces, ¿dónde estamos como afectando más y dónde hay más biodiversidad? Entonces, también, digamos, en términos de biodiversidad, yo miraría el Humboldt, pero en términos de cambio climático, definitivamente la tercera comunicación y las comunicaciones de cambio climático del IDEAM son como la fuente más importante. Y lo importante es que usted tenga georreferenciado y pueda identificar dónde está. Hay otros riesgos muy importantes. Por ejemplo, otros riesgos que se miden dentro de las empresas. Usted tiene que mirar que, por ejemplo, no esté dentro de la frontera agrícola, ¿sí? Digo, fuera de la frontera agrícola. Si, por ejemplo, usted tiene un proyecto sí, agropecuario y está fuera de esa frontera agrícola, usted está incumpliendo con la ley. Entonces, ese es otro riesgo muy importante. Decir, pues, pucha, de pronto la carne que yo estoy comprando viene de una zona donde está prohibido tener ganado. Eso es otro riesgo. Entonces, depende también de su sector. O sea, si usted trabaja en el sector de alimentos, pues su riesgo va a ser muy diferente a que si trabaja en el sector productivo. Eh, Otro tema, por ejemplo, hoy, de hecho, el gobierno sacó pues una alerta para algunos municipios en términos de generación eléctrica y algunos departamentos. Entonces, si usted opera en algunos de sus departamentos, usted está en riesgo de quedarse sin energía y quedarse sin operar si hay una disminución de la producción eléctrica o de la generación de energía. Entonces, realmente sí depende de dónde está ubicado, y por eso es importante primero hacer como un listado de todos los riesgos, que es como esa identificación, y ir evaluando uno a uno. Pero pues creo que en cuanto a cambio climático específicamente, la información del IDEAM es la más importante. Creo que hay otra pregunta. Creo que esa pregunta más fácil la puedo responder. Dale, sí, porque la verdad no conozco mucho de los parques ecoindustriales, y entonces sí me llama la atención saber tú qué has escuchado, qué ejemplos tienes. Listo, no, desde nuestra experiencia en Colombia con el tema de parques ecoindustriales, en sí, pues parte de las capacitaciones que hacemos también es comunicar a las empresas con las diferentes entidades financieras. En sí, ahora como tal, hemos enfocado mucho a las empresas, sobre todo que tienen proyectos de energía solar, hacia un tema
proyectos de tipo PPA. Y en ese proceso tenemos diferentes aliados que, como tal, nos han ayudado a que esos proyectos, como tal, que hemos diagnosticado, ya se vayan hacia la implementación. ¿Qué hemos hecho también? Digamos, las empresas y los parques pues, finalmente son los que toman la decisión. Pues nosotros como tal desde el proceso intermediamos y hemos intentado que apliquen a las líneas de financiación sostenible de Bancoldex, líneas de Bancolombia, y Banco de Bogotá y demás bancos, pero al final, y digamos, una de las conclusiones de esta primera fase que tenemos en el programa es que necesitamos líneas que también atiendan las características como tal en general de nuestros parques y zonas francas priorizados. A veces hay limitaciones para estudios de crédito, con el tema de la compensación, el tema de la garantía. Entonces, ¿qué es, digamos, nuestro gran objetivo y cómo queremos compensar y aumentar ese tema de la implementación? Es sacar líneas de créditos especiales que atiendan como tal las características de los parques y zonas francas que están priorizados en el programa y que independiente del tema de ingresos, independiente de si están en un régimen de copropiedad, si están bajo el régimen de zona franca, pues que por solo estar en el tema de parques ecoindustriales puedan aplicar esas líneas de financiación. Entonces, con eso estamos trabajando con Bancoldex y estamos mirando si vamos a tener una garantía con Banco Mundial, pero esa es la idea que tenemos para la segunda fase. Pero ahora, para responder a Natalia, principalmente en esta primera fase, el tema de energía solar lo hemos atendido con aliados en el tema de PPA. Pues súper interesante lo que nos cuentas, Oscar. Y exacto, eso es como un mensaje que de pronto también hay que trabajar con las instituciones financieras, porque claro, se muestran estas líneas, pero sí tocaría ver, bueno, estas líneas a quiénes le aplican, ¿no? Porque si es de construcción sostenible, entonces solo para constructores, si yo quiero, o para que, sí, o sea, digamos que para qué sector o de la economía aplica y digamos ahí los parques ecoindustriales a cuáles podrían aplicar, y eso podría ser un estudio muy interesante de, bueno, de todas estas líneas que se identificaron, cuáles realmente aplican o no a este sector de la economía. Entonces, creo que es una pregunta muy importante. Otra pregunta, inquietud. Recuerden que también si lo desean pueden abrir el micrófono, si desean, para facilitar y se la preguntan directamente a Andrea, pueden abrir el micrófono perfectamente. O si desean también seguir por este chat que estamos recibiendo y las preguntas. También me Bueno, gustaría saber si alguna otra persona ha escuchado sobre este tema o ha aplicado alguna línea de crédito de este tipo, si le ha ido bien, mal, porque puede que también la experiencia no haya sido tan fácil. También me gustaría como volver la pregunta. no sé si alguna de nuestras empresas quisiera participar ahí, sus parques, contarnos algunas de nuestras experiencias aplicando estos productos financieros. Total, nosotros de lo que hemos tenido en el programa es que el proceso puede ser extenso. Ese es el tema de la estructuración del proyecto es súper importante y a veces es donde un poco nos hemos quedado, pero bueno, para eso sí nos capacitamos y a veces intentamos poder aplicar mejor. Y sobre todo en esos temas de, hay líneas que se conciben, quieren aplicar, pero bueno, que esta empresa pasa en ingresos, demás, entonces genera limitantes. Pero sí, si alguna de nuestras empresas o parques o zonas francas quisiera participar, son completamente bienvenidos. Mientras tanto, les voy compartiendo la encuesta de satisfacción, por favor, para las personas que están de esta sesión que tuvimos hoy con Andrea. Entonces, la pueden ir diligenciando. Se los agradecemos. Bueno, Andrea, no sé si tenías, no sé si faltaba un tema por revisar. Pues estaba O, viendo como otros temas, pero creo que sería algo confuso, porque había tenido un tema de cooperación internacional, pero creo que es un poco, sí, nos sale un poquito como el tema, quería como enfocarlo más desde el sector privado.
desde el Ok, sector ok. público y desde, que eran como los tres mensajes que quería dar, y el tema desde como empresa, yo cómo puedo mostrarle al inversionista también, si estoy buscando inversión de impacto, otras cosas, cómo le puedo demostrar a un inversionista a través de mis criterios ASG que soy una empresa sostenible, porque uno lo puede decir, ¿sí? O sea, todos decimos que somos sostenibles, que somos ambientales, que somos verdes, pero hay unos estándares y unas formas de hacerlo y unos reportes de sostenibilidad que me permiten hacerlo de una forma, digamos, y a nivel internacional, porque hay muchos inversionistas que vienen de otros países y van a decir, bueno, pero usted cómo me demuestra que realmente sí está teniendo en cuenta estos temas. Entonces creo que esos sean como los tres mensajes que les quería dejar el día de hoy. Yo te quería hacer una inquietud y la tenía que plantear, y es algo que nos hemos visto en el programa, es que a veces para aplicar estos temas de fondos públicos del sector público, pues, y a veces temas también de cooperación internacional, pues para el nivel en que estamos en el programa, digamos, no nos alcanza el ticket, ¿sí? A veces los tickets que piden ahí son muy altos. Mm. ¿Conoces o has visto esa posibilidad también? Porque gran parte de nuestras empresas asesoradas y priorizadas son pymes. Entonces, en lo público, ¿sí ves oportunidades para ellas o ahí en ese caso sí lo ves más como por el lado del sector privado, que es, digamos, una percepción que hemos tenido en el programa en este tiempo que hemos avanzado? Pues mira que eso toca, sí, es cierto que si son pymes, pues es difícil, entonces sí toca a través de alianzas. Entonces, hay organizaciones, por ejemplo, como LULF, que tienen mucha experiencia en aplicar este tipo de cooperación internacional. Entonces, mi sugerencia es hacerlo a través de alianzas eh, o alianzas con empresas más grandes. Entonces, si ustedes trabajan con una empresa más grande, de pronto que ustedes como parque ecoindustrial tienen una colaboración con una empresa mucho más grande, una multinacional, yo realmente lo haría a través de una alianza. eh, Porque las empresas grandes, claro, tienen mucha más capacidad para la formulación de este tipo de proyectos. Entonces, creo que ese tema es muy importante hacerlo como en combo. Y pues digamos, este grupo y como agremiación también puede hacerlo, ¿sí? Entonces, como agremiación, pues se pueden presentar a proyectos. Entonces, realmente sí hay que hacerlo como de forma conjunta. Excelente, Andrea. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para ir finalizando, para ir concluyendo, hay dos mensajes importantes. Esa aplicación de los criterios ESG cada vez está haciendo algo que más lo tienen que aplicar. Hay obligatoriedad ahora solo para las empresas que están enlistadas en la bolsa de valores, pero pues también es un tema de competitividad y valor agregado y que es muy viable para poder aplicar e implementar todos esos proyectos. Y aunque en el programa hemos explorado opciones de financiación, poco hasta un poco hacia los incentivos, temas del sector privado. Hoy Andrea nos compartió varias opciones a las cuales también podemos compartir y que podemos explorar. A veces el proceso para aplicar con el sector público puede llevar a que se estructure de mejor manera un proyecto y que puedan llevar unos tiempos más largos, pero creo que también es muy viable poderlos aplicar y tenerlos en cuenta. Entonces, no sé si hay más dudas, inquietudes, lo pueden hacer o si no, pues quiero agradecer a Andrea por dedicarnos estas 2 horas y ampliarnos un poco más de todos esos temas de ESG, de todos los instrumentos de financiación que podemos aplicar en temas sostenibles. Creo que fue muy interesante y fue muy enriquecedora todo este tema. Como te mencioné al principio, hay tanto financieros como personas del área de proyectos ambientales, entonces que no conocen la profundidad muchas veces, que algunos criterios pueden ser no los más claros, pero pues para esto estos son estos espacios y la verdad fue que todo fue muy claro. Entonces, Gracias, te Oscar. agradezco mucho. No, me encanta que haya gente de los dos mundos porque cada vez están más cercanos. O sea, cada vez el sector financiero está revisando más los temas ambientales y cada vez el ambiental está aprendiendo más del financiamiento. Entonces, esto, pues, es muy bueno que esté este público así. Listo, perfecto. Bueno, no siendo más, agradecemos a todas las personas que participaron el día de hoy, a nuestras empresas y parques priorizados. Espero que esta información haya sido muy enriquecedora y que podamos seguir avanzando en todo el tema de implementación del programa de parques ecoindustriales. Entonces, gracias Andrea y gracias a todos nuestros participantes. Con esto damos finalizado el webinar del día de hoy. Muchas gracias y un feliz resto de día. Vale, buen día, que estén bien. Gracias.